Sí. Adelante, gracias. Víctor, qué honor que no estés con nosotros, qué gusto en estos momentos en que seguramente estás muy ocupado. Karen Cohen, gracias por conseguir esto, por jalarlo. Víctor, gracias por siempre estar además atento y dispuesto a explicarle a la gente y a los ciudadanos lo que está sucediendo y lo que puede estar sucediendo y lo que ha sucedido hoy. ¿Sí? Pues a la orden y siempre muy al pendiente Muchas gracias. del periódico, de este medio de información que comunica los temas de la alcaldía, donde pues vive la mayoría de la comunidad. Para nosotros es muy importante siempre tener una excelente relación. Yo soy amigo de muchos y sobre todo de todas las comunidades y del Comité Central. Estoy muy al pendiente. Muchas gracias. Oye, Al contrario, Víctor, gracias. Víctor, no nomás eres amigo de la comunidad, es amigo de muchos en Polanco, en toda la zona de Miguel Hidalgo, ¿sí? No nada más Polanco, es Bosques, es La Pensil, es toda la zona que llega por ahí, para no quitar, estás muy pendiente de toda la situación en todo el área de Miguel Hidalgo, por más que muchos otros que podríamos decir, ¿no? Muchísimas gracias por estar al pendiente y por hacer todo esto. Dime algo, ¿nos puedes relatar un poquito qué fue lo que pasó? Porque hay 10,000 teorías, 10,000 cosas, si fue un grupo organizado, si era por querer desestabilizar. ¿Qué sabemos, qué sabes y qué pasó hoy en Polanco principalmente, no? Sí, con el pretexto o el objetivo de generar una manifestación por los hechos ocurridos en Jalisco del joven Giovanni, que en teoría fue un abuso de la fuerza pública en torno a su muerte. Estas personas salen a manifestarse. Ayer en Jalisco, copiando un poquito lo de George Floyd en Estados Unidos, esta como misma dinámica, este mismo como sentimiento. Y hoy salieron aquí en las calles de la Ciudad de México, ayer con lujo de violencia, en la capital de Jalisco, en Guadalajara. Hoy aquí en Paseo de la Reforma, primero en la Embajada de Estados Unidos, después en el corredor al Circuito Gandhi, hasta llegar a la representación de Jalisco. Son sus oficinas aquí en la Ciudad de México, ahí en Rubén Darío y Campos Elíseos. Llegaron alrededor de 300 personas, con piedras, con petardos, con pintura, para hacer grafitis. Se pusieron protecciones en la sede de la representación, protecciones con vallas metálicas, y hubo un cuerpo de policías, casi 500, en donde duró 10 minutos y empezaron a repeler la manifestación, sacarla como primer objetivo de el centro de Polanco, sobre todo la área habitacional. Se fue repeliendo sobre todo sobre Campos Elíseos hasta Mariano Escobedo, después de Mariano Escobedo hacia Gutenberg y de Gutenberg a Thiers y después a Circuito. Ahí es donde se disgrega la manifestación de estas personas, la mayoría jóvenes, muchas mujeres encapuchadas, muchos hombres encapuchados, con la consigna del Estado y sobre todo anarquistas, así se denominan, así se llaman, pero la actuación de la policía, casi los 500 elementos, donde hubo 2 heridos hombres y una mujer herida, pues se repelió. El saldo son 6 edificios con puertas y vidrios rotos, pintas alrededor de casi 40 establecimientos y edificios y casas, aproximadamente todo lo que tiene que ver con negocios dañados fueron 2, vehículos dañados fueron 6, parabuses dañados en Mariano Escobedo y Gutenberg,
y señalética en vía pública. Inmediatamente nos apersonamos, tu servidor, al punto, platicamos con los vecinos y vecinas, se les otorgó la ayuda, sin duda, para pintar, para quitar grafitis, pero sobre todo para poner tapiales inmediatamente en las puertas rotas. Se cuenta con un seguro para este tipo de siniestros, se ofreció, ya se están tomando las medidas por el tema de los vidrios rotos, etcétera, pero sin duda, pues el pánico que se generó, el miedo, el temor, a veces la polémica de la actuación, pero decirte que hoy, pues bueno, el tipo de manifestaciones que se están dando en todo el mundo, porque no es exclusivo de México, es exclusivo de la ciudad, se dan en Estados Unidos, se dan en Francia, se dan en España, etcétera, etcétera, pero pues hay grupos radicales que toman esta forma, tal vez que para nosotros no es la adecuada. Al parecer la manifestación debe siempre ser con el convencimiento, con las ideas, con consignas, sin duda, con un objetivo, pero nunca dañar el patrimonio de terceros, esa es la idea. Pero al final, pues bueno, se repelió la agresión. Nuestra preocupación es de que entraran a Mazarik, que entraran al centro de Polanco, a la zona más habitacional. Solamente estuvieron en una cuadra de zona habitacional que es casi Mariano Escobedo a Rubén Darío, que es una cuadra en donde se hicieron los destrozos. Y pues bueno, ahí nos apersonamos. Siempre estuvimos en contacto con la jefa de gobierno, con el secretario de Seguridad Pública, con la secretaria de Gobierno. Nos estuvieron manifestando cuál era el objetivo, no caer en provocación, pero sí repeler para que no se ingresaran a la zona habitacional de esta colonia tan conocida de la Ciudad de México, de esta alcaldía del país. Y afortunadamente yo valoro mucho la actuación de los elementos que sin duda lo hicieron de manera sigilosa, no cayendo en provocación, no lastimando a los manifestantes y sobre todo haciéndolo repeler la manifestación a casi 3 kilómetros de donde era su punto y su objetivo. Esto es lo sucedido. Me comuniqué con la jefa de gobierno, todo el apoyo para restablecer los daños. Es circunstancial que una marcha entre o una manifestación a esta colonia, circunstancial porque pues, ahí existe la sede de la representación de Jalisco, que hoy es como el punto, el pretexto, el objetivo, la demanda, lo que tienen como origen de estas protestas. Antes habían existido algunas, sobre todo en la Embajada de Venezuela, pero sin existir ningún daño a mobiliario, a terceros, a patrimonio de los demás. En fin, esto es lo que sucedió. Venimos de ahí, digo, estuvimos con gorras, estuvimos ahí caminando, sobre todo dándole certeza al vecindario de que las cosas, sobre todo materiales, se reponían y sin duda limpiando lo que dejó esta afrenta. Pues, al final fue una afrenta entre la fuerza pública con los manifestantes que al final se pudieron disgregar y repeler en alrededor de 15 minutos. Oye, Víctor, por ahí se ven escenas de que se estaban brincando a una embajada, seguidas se están brincando a la embajada, es la representación de Guadalajara lo que se están brincando. ¿Qué es lo que sabía que estaban en todo eso? Y que se oía un poco la gente nerviosa, todo. Afortunadamente lo pudieron repeler ustedes. Uno, aquí, ¿se tenía algún temor de alguna otra cosa, como tú dices, que entrara a toda esta zona? ¿Cómo lo repelieron, cómo lo detuvieron todo esto? Porque fue pacíficamente y creo que es un ejemplo
para todo lo demás? Y dos, ¿qué medidas se están tomando en Miguel Hidalgo para que esto no vuelva a suceder? Es más, dentro de algún tiempo pues tenemos otras embajadas, hay muchas cosas, y el mundo y México está tenso por toda la situación, el coronavirus, etcétera, lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos, lo que pasó en Guadalajara. Están tomando otras medidas, están tomando esto, y para no nada más detenerlo pacíficamente, sino para tratar de evitarlo y detenerlo antes de que surja. Bueno, estamos también en un problema de infodemia, ¿no? Exacto. Hay muchas noticias, mucha interpretación, lo fake de repente se reproduce al triple. En fin, esto que están saltando, pues están saltando a la representación de Jalisco. Es un cuerpo negro que de los propios policías que se visten de civil para acompañar las manifestaciones, pero también estar muy al pendiente de resguardar esta representación. La idea es que hoy, de manera circunstancial, se dio ahí, pero efectivamente hay que establecer protocolos muy estrictos, agudos, con el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, sobre todo de inteligencia, para resguardar, para evitar que en zonas habitacionales existan destrozos, exista violencia, porque lo primordial es la integridad de los que ahí habitan y pues bueno, en ese sentido vamos a tomar todas las medidas. Esto nos genera una experiencia importante de cómo en el corredor Reforma, pues aunque existen negocios, aunque está ahí asentada la Embajada de Estados Unidos, pues se tiene como muy establecido un corredor, como un marchómetro, ¿no? Pero pues en las zonas donde viven vecinas y vecinos, familias completas, colegios, etcétera, pues de repente que aparezcan este tipo de escenas, pues se vuelven un poquito preocupante, lo digo, lo asumo, pero la idea es evitar a toda costa que se pueda dañar la integridad de alguna vecina o vecino Miguel Hidalguense o visitante. Hemos establecido ya comunicación estrecha, lo digo, con el gobierno de la ciudad y para próximas ocasiones la actuación va a ser mucho más sigilosa, mucho más precisa y seguro evitar que lleguen a las zonas habitacionales. Esa es como la tarea a futuro y es muy importante que ustedes lo comuniquen pues para que no se haga escarnio, para que se diga la verdad y para que también se le reconozca la actuación de pues, mujeres y hombres, 500 personas que expusieron su integridad para cuidar la integridad de los demás. Oye, felicidades por todo tu equipo, por toda la gente. Dime algo, hay gente que se pregunta si esto fue un caso aislado o estará organizado para tratar de aprovechar la situación que se está dando en el país y en todo el mundo para crear desestabilización o algo. ¿Ustedes creen que sea algo aislado o es algo que se puede suceder y hay que estar prevenidos nada más para evitar lo que se vuelva a suceder, nada más como en otros lados de todo? Y ahorita le dejamos a Karen porque también queremos hablar contigo un poquito de la situación del coronavirus y que se viene, ¿no? Pues mira, a ver, todo tipo de movimientos, todo tipo de estas circunstancias, hechos, no son nuevos. Pasan aquí, pasan en el mundo, pasan en la historia. Sin duda hay dentro de estos movimientos intereses legítimos, pero también intereses con algún tipo de generar una provocación o una desestabilización. Siempre se corre el riesgo ante este tipo de problemáticas. Lo que sí observamos, violentas, lo que sí observamos es un método de cita de algunos sectores, sobre todo juveniles, que se dicen anarquistas, que no creen en el Estado, no creen en las instituciones, no creen en las vías democráticas y que ven la autoridad como algo que no creen, que no se someten, que se rebelan ante todo tipo de hecho, de comentario, de dicho, de ley,
Entonces, es un fenómeno que hay que analizar con mayor profundidad. Las manifestaciones en el mundo alzan la voz para expresar algo, algún sentir, alguna inconformidad, sin duda, pero siempre hay que cuidar esa línea tan delgada, que es la integridad de los terceros, o la integridad o el resguardo del patrimonio de otras personas. Y obviamente el cuidado del espacio público. Entonces, la reflexión, y en resumen, es que puede haber intereses legítimos, pero también puede haber intencionalidad para generar inestabilidad sobre todo en la clase política. Y seguramente esto le servirá para algunos políticos de diferentes intereses a estar sin duda generando golpeteo, que es el clásico dinámica de una circunstancia de estas características. Oye, Víctor. Correcto. Quería hablar Karen. Sí, justamente es la que quiero que hable. Karen, todo tuyo. Gracias, Víctor. Delegado, bueno, pues sin duda estamos agradecidos por el apoyo de los 500 miembros de elementos de seguridad pública que apoyaron, tanto mujeres como hombres, en esta entidad de Polanco. Sin duda ya es parte de todos nosotros. Sabemos que Polanco está desde lo que es Los Pinos, por donde está periférico, hasta Bosques de las Lomas. Es un arduo trabajo el que tienes y pues hemos recibido ciertos títulos, por decirlo de esta manera, de gente preocupada que lo nombran como una tragedia nacional. ¿Qué opinas ante esto? Y a su vez, ¿qué opinas acerca de estos títulos en graffiti que pusieron atacando a los blancos y a los ricos? Fuera rico. Aquí pasaron los de Antifa y los fascistas. Pues primero es un exceso verbal, lo que tiene que ver con las tragedias, ¿no? La verdad es que lo más importante es que el país va a salir adelante de la pandemia, de esta crisis, que es crisis de salud, pero ahora es crisis económica. Yo soy economista con maestría en finanzas públicas y he estudiado la historia de las pandemias, la historia de los ciclos económicos. Siempre hay una crisis, una contracción y siempre se da en guerras o en pandemias. Y después de esa crisis viene una expansión económica de 20 años. Yo creo, así lo percibo, que sin duda el acercamiento de las elecciones del 2021 hace que se crispe y sin duda los acontecimientos, la crisis económica, lo que va a bajar en el Producto Interno Bruto en el mundo, que se oscila en un 7% por lo menos promedio. En China bajó en el primer trimestre un 8%, en Estados Unidos un 7.2%, hoy en México lleva un 2.5% y se espera en el segundo trimestre una desaceleración del 7%. Yo creo que tiene que ver con esta carga de resentimiento, sin duda social, pero sobre todo lo que pega en esta crisis de salud, pero sobre todo en esta crisis social y económica. El aislamiento estudiado por la psicología científica provoca un sentimiento, no genera salud mental. Hay agudeza, hay violencia, hay un problema de querer expresarlo y yo creo que es parte de este ánimo colectivo que se tiene, pero el exceso verbal hay que cuidarlo. Somos todos, pero México es mucha pieza. México ha salido de esta y va a salir de muchas, y ha salido de peores. Y yo creo que
La voluntad del mexicano siempre está en la mente, pero sobre todo en sus objetivos. Y yo soy una gente positiva. Yo creo que si al presidente le va bien, si a la jefa de gobierno le va bien, si salimos de esta, si a los empresarios se recuperan, si a la comunidad que tiene muchos talentos, son empresarios honestos, que generan muchos empleos y lo importante es generar comunidad y perfecta convivencia. Yo creo en ese ánimo, en el ánimo positivo. Sobre los grafitis, estas expresiones radicales, los radicalismos en el mundo, en la historia de la historia, siempre son malos. Siempre. De derecha o de izquierda. Siempre las ideas radicales, a mi punto de vista, solamente generan 5, 6, 7 clases, ¿no? Entonces, pues todos somos la misma clase. Todos tenemos una familia y todos tenemos este México. Entonces, vale la pena más bien explorar qué están pensando estas personas. Hay que hacer un estudio arqueológico, antropológico, sociológico, de lo que significa. Mira, los negros en Estados Unidos con Martin Luther King escribían otras cosas igual, contra los blancos, etcétera. Hoy, pues, aunque se escuche retro, pero de repente hay que entender a estos jóvenes que pues ya dejaron de ser ninis porque ya no sabemos qué es lo que están pensando, cuál es su posibilidad, si están estudiando, si tienen empleo, si solamente no le creen a lo que es el Estado-nación, no le creen en la arquitectura jurídica y están pensando en otro tipo de ideas, más que nada, sobre todo, de cambio, ojalá sea de cambio, que sean positivas, pero no coincido en las ideas radicales y sobre todo en su forma de protesta, que es al lujo de destrozos y amedrentando a terceros que la verdad no tienen nada que ver y que son gente que está trabajando, luchando por un México mejor. Pero no quiero ser simplista de buenos y malos. Creo que aquí no se queda. Yo creo que hay que ser más profundos. ¿Qué está pasando con un sector de la sociedad que no está encontrando respuestas ni de izquierda ni de derecha, ni de medio ni centros, ni de colores, sino no se encuentran representados en la arquitectura política de representación y pues eso es lo que tendríamos que estar ya analizando con profundidad. Yo lo dejaría ahí. No creo en ese tipo de manifestaciones, las respeto, porque al final vivimos en un estado democrático, pero hay que analizar con mayor profundidad. Tengo empatía en esto y creo que sí es muy importante hacer esta encuesta y ver cuál es la profundidad de estos jóvenes que se manifiestan para saber si en realidad tienen ciertos problemas emocionales, ¿no? O de hambruna o simplemente son gente anarquista. Y bueno, para eso está el Estado, el que se va a hacer cargo de esto. Agradecemos ampliamente que estén día a día viendo la forma de tener una contención y una seguridad para todos los colonos de cada área, para la nación y sobre todo en esta época de coronavirus. Te felicitamos también y te agradecemos por todo lo que haces para frenar la pandemia en Miguel Hidalgo. Quédate en casa. Sin embargo, queremos saber cuáles son tus dinámicas o las herramientas que utilizaste y que sigues utilizando para esta prevención, que aún estamos en semáforo rojo, donde pues sin duda tenemos que tener contención tanto de quedarnos en casa, pero a su vez contención emocional o psicológica, más con esto que acaba de pasar, y a su vez ¿cuándo crees que pudiese haber una formación laboral y cómo va a ser el protocolo ante esto? Gracias. Mira, fuimos
la alcaldía con más casos en el primer mes. O sea, la alcaldía con más casos. Y fuimos donde llegó el caso cero, ¿no? De China, acuérdense que Perdón, tenemos... Víctor, nos quedan 10 minutos de reunión. Nada más Ah, quería interrumpirte con esto. me Gracias. voy de volada. Acuérdense que No por fuimos... otra cosa, sino porque estás muy ocupado tú también, No, Víctor. Y al queremos... rato, al rato salgo en Foro TV con Adrián Rubalcaba y con Muchas gracias por la primicia. a las Gracias. 11 de la Adelante. noche, pero rapidísimo. Entonces, fuimos la que tuvo el mayor número de casos, el municipio que más casos tuvo el primer mes y medio. Aquí llegó la pandemia, el caso cero. Aquí tenemos a la comunidad internacional más importante, yo creo que del país. Tenemos sin duda la comunidad judía, la comunidad española, libanesa, oriental, inglesa, canadiense, etcétera, 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 italiana. Y empezó la propagación en esta zona. Polanco era la colonia con más casos de México, ¿no? Nada más para dar un dato. Aquí se tienen el 95% de embajadas del país, el corredor gastronómico, la zona hotelera, la zona turística, en fin. Pero éramos el número 1 de la ciudad, ahora somos ya el número 12. Se ha controlado bien. La verdad, primero, felicitar a toda la población que los primeros 2 meses tuvieron de primera. Ya ahorita, con el anuncio de la nueva normalidad, se ha relajado. Como ya se abrieron los parques públicos en un 30% el aforo, como ya también el tema de la industria cervecera, el ramo de la construcción, etcétera, etcétera. Ya ahorita ya vemos más movilidad, más dinámica. Pero, pues, ¿cómo se logra esto? ¿Con qué medidas? Primero, tenemos un micrositio muy bueno que ojalá se lo pasen a todos los integrantes de la comunidad, que está en la alcaldía Miguel Hidalgo y viene los casos hasta por colonia, vienen georreferenciados. Hemos hecho cercos sanitarios, hemos sanitizado todas las colonias, todos los mercados públicos, todos los centros de abasto. Convencimos a todo el comercio en vía pública, a tianguis, a no colocarse en esta pandemia. Conseguimos apoyos alimentarios. La comunidad judía, a través del Comité Central, nos donó 4,000 apoyos alimentarios. Cada apoyo alimentario iba para un comerciante que se tenía que retirar de vender. Para resguardarse, pues le teníamos que entregar comida, ¿no? Una despensa digna, suficiente. Y gracias a la comunidad, al Comité Central que nos hizo el favor de hacer estas donaciones y otros mexicanos solidarios que nos han estado apoyando y empresas solidarias, conseguimos 50,000 apoyos alimentarios. Casi 50,000 vecinas y vecinos hemos beneficiado para que se queden en casa, para que no tengan que salir. Eso ha sido fundamental. Tenemos 300 camionetas de la alcaldía con megáfono, estando conminando a la población en estos 2 meses. Y la verdad es que han cumplido bien. Declaramos la ley seca los fines de semana. Polémica declarar la ley seca, pero ha sido muy bueno porque nos ha permitido que las fiestas, las parrandas de los fines de semana, el alto consumo de alcohol y la violencia, la fuéramos erradicando poco a poco. Eso fue muy positivo. También importante comentarlo, fuimos los primeros en cerrar los parques públicos, Claro. y los primeros en establecer que el bosque de Chapultepec ya no se abría, que el parque bicentenario, que los establecimientos de alto aforo, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ahorita tenemos 1,167 casos, somos la alcaldía número 13 en la ciudad, somos ya el municipio 60 en número de casos y en la tasa respecto a su población. Y pues la verdad es que se ha portado bien la población, se ha portado muy bien los vecinos, los miguelhidalguenses, han entendido, han agarrado la onda. Falta poco, el 15 de junio esperamos que los casos de hospitalizados decrezca, que es lo que mide el semáforo, y ya establezcamos el semáforo naranja, donde ya pueden abrir establecimientos de manera gradual con un sistema de sanidad o de medidas que se tienen que seguir. Y esperamos ya que el 10 de agosto ya abramos las escuelas, ¿sí? Y todo eso tiene que ver con seguir todavía
cuidándonos, estando en casa, no saliendo, siguiendo las medidas, y para eso es muy importante que ustedes nos ayuden como medio de comunicación. Oye, Víctor, yo te quiero agradecer tu tiempo. Karen, gracias por armar todo esto, muy interesante en estos momentos. Y que, Víctor, siempre tengas la apertura de platicarnos todo. Sé que iremos avanzando y próximamente estaremos hablando contigo sobre las medidas que se tomarán para el regreso una vez que se autorice, o sea, y que se permita. Decimos una fecha, pero todavía está un poco ambiguo el saber y todo, porque depende de muchas cosas, no nada más de nosotros, no es algo que se pueda determinar, pero sé que estás tomando medidas, no nada más para eso, sino hasta para la situación económica de todo Miguel Hidalgo, porque seguramente se verá afectada en muchos sentidos, se está viendo afectada y se verá duramente afectada, pero con tu apoyo seguramente saldrá, como tú dices, adelante la ciudadanía, en especial Miguel Hidalgo, y lógico, con tus relaciones que tienes con Coajimalpa y con Huixquilucan, con Enrique Vargas, lo cual es increíble que puedan trabajar en conjunto de diferentes áreas, de diferentes partidos, de diferentes... Somos cuates, somos cuates. Son buenas cuates y además hacerlo por la ciudadanía, eso nos da un... Me cae muy bien y son buenos presidentes municipales y alcaldes. Oye, pues muchísimas gracias, Víctor. Estaremos en contacto y gracias por tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias a la alcaldía MH y a Víctor Romo. Me mandaste un mensaje, Karen, e inmediatamente accedí. Es cierto, cabe mencionar, Isaac, que el delegado Víctor Romo, y lo aplaudo mucho porque en verdad me contestó en 10 segundos, ni siquiera fueron 30 ni 60. Inmediatamente dio el sí, ni titubeó para poder darnos esta primicia. Le agradecemos muchísimo, de verdad que hay demasiada inquietud en la comunidad y con esta grabación creo que vamos a tener bastante calma y ojalá que haya contención tanto emocional como en la seguridad. Cuando quieran, estoy a sus órdenes. Me marcas con gusto. Víctor, y claro, felicidades por la labor que estás desarrollando en pro de la seguridad, de la confianza, del desarrollo de todas estas zonas. No hablo nada más de Polanco, hablo en general de todo Miguel Hidalgo. Nos toca, y muchísimas gracias porque sé que estás preocupado, nos ha tocado verlo armando, poniendo banquetas, poniendo tarjetas de seguridad, teléfonos, todo eso, evitando corrupción, evitando muchas cosas. La verdad, muchas gracias, Víctor, y estamos aquí a tus órdenes para lo que se necesite. Abrazos a sus familias. Igualmente. Gracias. Cuídense mucho. Buenas noches. Bye bye.